Bueno, muy bien. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos muy contentos de seguir con este ciclo de acciones y de actividades académicas en el marco de la Semana UNIPE, que como muchos de ustedes saben, repetimos 2 veces al año. En esta oportunidad estamos en una sección que hemos inaugurado también hace un tiempo, que es la de compartir experiencias de las distintas jurisdicciones en torno al campo de lo educativo. En particular, con la provincia de La Pampa inauguramos hoy el ciclo, pero invitamos también a la actividad del día de mañana, donde también el equipo de la Subsecretaría de Educación va a compartir otras experiencias vinculadas a la alfabetización en los niveles inicial y primaria. Aquí nos vamos a dedicar más a conocer la experiencia de la educación digital y los desafíos que han tenido en la implementación de esos saberes digitales de programación y robótica. Y para eso contamos con la presencia de Valeria Vincenz, que es la directora general de Educación Superior. Valeria es profesora en Ciencias de la Educación y licenciada en Educación Primaria con orientación en tecnologías. Y a Juan Pablo Neveu, que es responsable del área de tecnologías digitales educativas, profesor en educación primaria y licenciado en tecnología educativa. Ambos expositores forman parte también del equipo de la Subsecretaría de Educación de La Pampa, coordinada y conducida por Sandra Galvez, a quien le hacemos también extensiva el saludo y el agradecimiento por la participación acá en este ciclo. Así que, si les parece, les damos la palabra a Juan Pablo, a Valeria y luego, si tenemos tiempo, podemos habilitar una ronda de intercambios o de preguntas en torno a la exposición de los compañeros. Bueno, Luz, muchas gracias. Bueno, a todos los que están presentes, bienvenidos, muchas gracias por sumarse y gracias a UNIPE por habilitar este espacio para compartir las experiencias, como bien dijiste, de la provincia. Les queremos contar que la presentación de hoy tiene que ver con un ciclo de acompañamiento pedagógico que se realizó con docentes de nivel primario y nos pareció importante empezar a contarles cuáles fueron los puntos de partida, ¿no? Porque en el título pusimos desafíos de la práctica y realmente para pensar esta propuesta partimos de esos desafíos, ¿no? Había un escenario ya construido, ¿no?, en la provincia en relación a saberes digitales, se venían desarrollando distintos programas también a nivel nacional y trayectos formativos para docentes, entre ellos, bueno, Primaria Digital, las Escuelas del Futuro, Aprender Conectados, y también veníamos realizando distintos espacios de trabajo con docentes, en los cuales poníamos sobre la mesa qué es lo que estaba sucediendo, ¿no?, en las aulas en torno a los saberes digitales, cómo se estaban desarrollando, cuáles eran las necesidades y las preocupaciones de los docentes para llevar adelante estos saberes que, como todos sabemos, son transversales e implican como una cuestión a veces de tensión en los docentes de cómo abordarlo de la mejor manera. En función de esto, también como contexto provincial se estaban escribiendo los materiales curriculares jurisdiccionales, ¿no?, digamos, de la educación digital o en torno a saberes digitales, no solo para nivel primario, sino también para nivel inicial. Entonces nos parecía que era un contexto importante para empezar a trabajar con los docentes en este ciclo. En relación al ciclo en sí de acompañamiento, lo que les queríamos contar es que tiene este título porque quisimos no hablar de capacitación ni de trayecto formativo en sí mismo, porque consideramos que íbamos a acompañar a los docentes en lo que ya venían realizando, tal vez poniendo palabra, acompañándonos con distintas estrategias, y lo que nos pareció importante hacer fue un trabajo articulado entre las direcciones de nivel primario, la dirección de tecnologías, la dirección de nivel inicial también realizó su ciclo de acompañamiento, y
pensamos en realizarlo a través de agrupamientos, lo que nosotros llamamos la red de escuelas, y esos agrupamientos eran los que llevaban adelante el ciclo, que constaba en un principio de un aula virtual con una metodología diferente. Propusimos el desarrollo de un juego para que los distintos docentes fueran desarrollando estos desafíos, atravesando estos desafíos para cumplimentar, ¿no?, toda la propuesta, y en los cuales iban encontrando espacios no solo de reflexión, sino también de producción. De esa manera creemos que los docentes fueron también activos, ¿no?, sujetos activos de la propuesta, pensando en esto de cambiar la mirada de lo que es también la formación, ¿no?, que no pensarlo como una capacitación, sino también nutrirnos de lo que el docente trae y de su experiencia. En la primera etapa estuvimos trabajando con docentes de primer y segundo grado, luego docentes de tercer y cuarto grado, y finalmente de quinto y sexto. Y en realidad lo importante fue que tuvimos que hacer una modificación en el ciclo, ¿no?, que para nosotros eso es importante, esto de que la planificación es flexible. También este trayecto fue flexible y lo fuimos adaptando a la realidad de los distintos contextos. La llegada fue a todos los docentes de la provincia, por lo tanto fue una propuesta universal que tiene, ¿no?, sus características. Pero en ese sentido nos parecía también importante seguir con esta propuesta y lo importante que es la educación digital en las escuelas. Allí Juan por ahí nos va a contar un poquito por qué para nosotros es importante, ¿no?, y la fundamentación de este trabajo. Buenísimo, buenas tardes a todas y todas. Se escucha como un ruidito de fondo, ahí creo que se tranquilizó. Bueno, genial. Ahí le doy continuidad un poco, tratando de explicar esta introducción que hizo muy bien Valeria, ¿no? Puso en contexto todo este proyecto, todo este ciclo formativo. Y bueno, y es importante enfatizar por qué es importante la educación digital en las escuelas, ¿no? Porque si no parece como algo más bien instrumental. Y justo, bueno, como estamos en un IPE, la dimensión pedagógica tiene que estar sobre el relieve, ¿no es cierto? Entonces acá hay tres ejes que planteamos. El primero es que posibilita realizar valiosos aportes a proyectos educativos enfocados en la construcción de conocimiento, ¿no?, con especial protagonismo de docentes y estudiantes. Esto tiene que ver con la complejización didáctica, ¿no? Cuando los docentes preguntan, bueno, pero ahora tengo que aprender esto otro, inteligencia artificial, big data, digamos, se sienten como abrumados, ¿no? Pero tratando de sintetizar, en el siglo XXI lo que ha sucedido es que ha emergido una complejización didáctica que va de la mano con la complejización de los tiempos que corren. Es decir, tiene que ver con los diferentes escenarios socioculturales, ¿no?, y con poner en contexto el proceso de enseñanza. Entonces las herramientas no son solo herramientas y no deberíamos incrustarlas, ¿no?, insertarlas, sino construir el sentido pedagógico para su utilización. El segundo eje, justamente que habla de la complejidad didáctica y la expande, habla de la articulación entre tipos de saberes, ¿no?, los disciplinares, que podría ser de matemáticas, lenguas, naturales, etcétera, los pedagógicos propiamente dichos, y los tecnológicos. Si uno no sabe, no se forma en la articulación de estos tres tipos de saberes, es altamente probable que termine utilizando la tecnología como un medio para reproducir una forma de enseñanza tradicional, lo cual es lo que no deseamos, ¿no?, y por eso de estos ciclos formativos. Y por último, permite comprender cómo hacer un uso crítico y creativo de las tecnologías. Su dominio es clave para la integración de la sociedad del conocimiento, es decir, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, ayudar a desarrollarlo a nuestros estudiantes, y creativo, para que no seamos solamente usuarios pasivos, espectadores digitales, y tengamos la posibilidad de ver otras aristas de los temas, ¿no? Todos los debates que giran en torno a las tecnologías, pensar que las tecnologías no son neutrales y hay siempre intereses detrás de ellas, ¿no? Hoy, por ejemplo, uno de los grandes temas que está mediatizado es el de la inteligencia artificial, ¿no? En diálogo con la educación, si sí, si no, ya lo vamos a ver al final. Bien. Y por último, de mi parte en este bloque, la importancia de enseñar programación en las escuelas, ¿no? Acá afinamos, focalizamos, como bien contaba Valeria, trabajamos programación y robótica, además de educación digital en el sentido amplio, ¿no? Y la programación permite expresar ideas con lenguaje, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Porque generalmente la programación se asocia a la cuestión de la sintaxis, ¿no?, a ese estereotipo del programador aislado, con lentes, encorvado frente a una computadora, y es mucho más que eso, ¿no? Fundamentalmente cuando trabajamos con entornos como pilas bloques, Scratch,
inclusive con algunos códigos sintácticos como Python. Otra cuestión es que posibilita comprender aspectos lógicos del funcionamiento de programas y aplicaciones. Y esto hace de que uno se pare de otro modo, ¿no? Desde una perspectiva de ciudadanía digital. Uno se para ante las tecnologías entendiendo algo de lo que está sucediendo atrás. ¿Por qué toman decisiones los algoritmos? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Por qué me está mostrando este video y no otro? Es decir, uno es más crítico, menos manipulable. Favorece el entrenamiento de habilidades como la creatividad, la comunicación, la resolución de problemas, aprender a aprender. Este tema es clave, aprender a aprender, ¿no? La metacognición. Se puede utilizar muy bien todo el tema de los entornos vinculado a pensamiento computacional para que los estudiantes, las y los estudiantes sean conscientes de sus propios procesos cognitivos y en especial de sus procesos de aprendizaje. Cómo aprenden, con quiénes aprenden mejor, con qué entornos tecnológicos se facilita ese aprendizaje, ¿sí? Eso es algo que enfatizamos a lo largo de todos los talleres intensivos que estuvimos trabajando. Programación y robótica, decíamos, es mucho más que programación y robótica, ¿sí? Tiene que ver con la vida en el contexto de la cultura digital y con montones de cuestiones que están automatizadas y que nos atraviesan y que hemos naturalizado, pero que aquí estamos nosotros los docentes, las y los docentes, para darle visibilidad a lo que subyace abajo, ¿no? Todos estos códigos que generan movimientos para un lado, para el otro, de intenciones, ¿no? De clic, de emociones que se movilizan, ¿no? De dopamina que se genera, ¿no? Y adicciones también, ¿no? Que la gran preocupación también de muchos padres, madres y docentes. Le doy, bueno, y lo último, perdón, habilita el diálogo con otras disciplinas mediante problemas o proyectos. Estas son las metodologías que utilizamos en el taller, aprendizaje basado en problemas, desde una perspectiva de la didáctica por indagación y también el aprendizaje basado en proyectos. Esto también está muy bueno, es decir, ver la tecnología no como un habilitante, es decir, qué bueno que puedo trabajar con propuestas integradas, articular saberes de diversas disciplinas. Tuvimos muchos docentes que trabajaron con matemática, lengua y programación, por ejemplo, y algo de tecnología, ¿no? Que estaba subyacente por el propio hecho de trabajar los lenguajes de programación. Así que, bueno, en síntesis, por esto es importante enseñar programación en las escuelas. Le doy paso nuevamente a Valeria. Bien, gracias Juan por esa claridad. Ahí los docentes en el recorrido lo agradecieron también en que podamos poner palabra a lo que necesitaban. Es interesante lo que planteó porque la idea fue llevar adelante una propuesta formativa, ¿no? O de formación docente continua, teniendo en cuenta lo que pretendemos o lo que todos queremos que se pueda desarrollar en la práctica, porque muchas veces nos pasa que por allí estamos planteando cómo enseñar y cuando nos toca participar de este tipo de propuestas volvemos a presentarlo, ¿no? Como en una lógica unidireccional, cerrada y que por ahí no permite este rol activo del docente, ¿no? O en el caso que queremos del estudiante. Lo que les queríamos contar es que así como el dinamismo de los saberes, también el dinamismo de la propuesta. Nosotros inicialmente habíamos planteado esto de manera virtual y nos dimos cuenta de la necesidad del acompañamiento en territorio que tenían los docentes y también poder reconocer lo que ellos venían haciendo, ¿no? De alguna manera, sin darse cuenta, se estaban abordando saberes de educación digital, específicamente educación digital, y no lo sabían. Ahí en las fotografías se puede observar, por un lado es uno de los talleres que realizamos con los docentes, en los cuales estuvo también, como dijo Juan, involucrada la robótica. Trabajamos con kits de robótica para que los docentes se fortalezcan en el uso, ¿no? de esas herramientas también. Y a la fotografía de arriba son los estudiantes, porque la idea de la propuesta era que tenga impacto en la práctica. En la provincia la formación docente continua apunta a que todo lo que se realice tenga impacto en los estudiantes y de que tenga un espacio de retroalimentación el docente de eso que hace. Ese era el lugar que teníamos en los talleres con docentes y creemos que es lo más valioso que podemos compartir, ¿no? Después de hacer la evaluación de este trayecto. En relación a las decisiones pedagógicas y organizativas que tomamos, fue en cuestión a agrupamientos de docentes, ¿no? Esto de la red de escuelas, a trabajar simultáneamente mientras se estaban preparando los materiales curriculares, o sea, utilizamos en realidad los NAP, pero queríamos hacer esto como un modo de sensibilización o de introducción a lo que ahora van a llegar. Fueron aprobados en diciembre de este año, así que del 2023, así que este año los van a tener en las escuelas. Entonces nos parecía importante poder hacer este proceso con los docentes, ¿no? De sensibilización. Llegamos a 2.000 docentes y como tales a 33.000 estudiantes,
con esta propuesta. Por eso fue desarrollado por todo el año, ¿no? De manera intensiva y bueno, con estos ajustes para estar cada vez más cerca del docente y de lo que necesita de nosotros, ¿no? en este rol. Allí Juan le va a contar un poco después cuáles son las proyecciones que tenemos del trabajo. Así que, Juan, si querés. Buenísimo, vale. Bueno, una mirada al futuro, ¿no? Lo pusimos así en líneas generales abiertos porque si hay algo que podemos decir en común es la incertidumbre, ¿no? Hacia el futuro uno trata de construir certidumbres, de planificar, pero digamos los escenarios son muy complejos. Así que bueno, es una mirada hacia el futuro abierta, con una serie de ejes, en principio, como para comenzar a trabajar gradualmente en los próximos años, ¿no? Se prevé el desarrollo gradual de acciones vinculadas al pensamiento computacional, un poco como anticipaba hoy, ¿no? Vincular a la resolución de problemas, al trabajo colaborativo y la metacognición. En este caso, en este futuro que estamos pensando, queríamos detenernos un poco en el pensamiento computacional, ¿sí? Digamos, pasamos por ahí un poco rápido en estos talleres intensivos y vimos como señales de los docentes que les gustó, ¿no? Que les interesaba, ¿no? Especialmente veían que eran saberes muy prácticos para la cuestión del aprendizaje matemático, también para lo lingüístico, ¿sí? Esto de la descomposición, por ejemplo, de problemas complejos en problemas pequeños, hacían analogías, por ejemplo, con la estructura en párrafos de los textos, o con los problemas matemáticos que hay que descomponer en partes para resolverlos, etc. Así que, bueno, ahí vimos que había algo para explotar. Después, bueno, la programación y robótica, profundizar en relación con la economía del conocimiento, la articulación con algunas de las demandas que hay en el mundo productivo en relación a la formación ciudadana y a la cultura. Es decir, no solamente detenernos en relación a la demanda desde el punto de vista laboral, porque estamos hablando de niñas y niños, sino también tener en cuenta esto que les decía hoy de la cultura digital, ¿no? Que estamos atravesados por la cultura digital y que los robots no son solamente los robots, el estereotipo que uno tiene, ¿no? Con forma humanoide, digamos, sino que hay muchos procesos que se automatizan, robóticamente hablando, ¿no? Como la fabricación de automóviles, etcétera, donde hay brazos robóticos en distintas industrias. Y bueno, esto también funciona en base a la lógica de la programación. Hasta ahora pudimos avanzar en la robótica desde un punto de vista como un recurso didáctico para la programación, pero no pudimos profundizar en otras dimensiones de la robótica, ¿no? Que tiene que ver con otros aspectos que tienen que ver con el hardware, ¿no? Y cómo está relacionada la robótica con la sociedad actual desde los procesos de automatización. Y una última cuestión, que es un tema que está en debate, ¿no? Que está en todas partes, la inteligencia artificial parece que nos persigue, todos los días tenemos novedades, que sí, que no, preocupación, grandes temores. Bueno, nos parece que es un tema muy potente para abordarlo en ciudadanía digital. Desde esa perspectiva, también para empezar a experimentar con mucha prudencia con algunas herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT. De hecho, ya por ejemplo en secundaria o en la universidad, ya hay algunos profes pioneros que están animándose a usar con los recaudos del caso, ¿no? Porque todo esto está en desarrollo y se están armando muchos debates muy interesantes, creo que hay un congreso internacional pronto también sobre este tema. Es decir, es un tema que está incluido en la agenda ministerial y que estamos analizando con los equipos de qué modo vamos a poder comenzar a abordar este tema clave que nos atraviesa, que trae consigo la ciencia de datos, ¿sí? Todo lo que es datos, que está invisible, ¿no? Que trabajan los algoritmos con los datos, y el aprendizaje automático, que también nos puede servir para reflexionar sobre cómo aprendemos, cómo delegamos ciertas tareas en las máquinas, hasta qué punto es bueno, dónde tendríamos que tener cuidado. Es decir, de vuelta, una serie de cuestiones también que tienen que ver con los riesgos, no solo con las fortalezas, y también con los límites de las herramientas, ¿no? También vimos muchos mitos también en relación al temor al plagio permanente, ¿no? Si uno le pide a los chicos o a las chicas que expliquen, bueno, cómo construyeron las respuestas, porque si trabajamos de una pedagogía de la pregunta, por ejemplo, uno no tendría que estar tan preocupado por el plagio, ¿se entiende? Uno estaría atento en el proceso de aprendizaje, en la parte expositiva, en la posición personal que toma el equipo o la persona o el chico que está exponiendo. Es decir, tiene un tema muy interesante que tiene muchas aristas. Bueno, hasta aquí yo le doy paso nuevamente a Vale para que vaya terminando. Gracias. Sí, vamos a ir cerrando. En realidad lo importante también es esto de cómo fue el abordaje. Nosotros tenemos allí un Padlet que quedó de la producción total de los docentes.
nos pareció también relevante como el concepto de comunidad de aprendizaje. Nosotros trabajamos entre grupos de escuelas y por allí los docentes lo que planteaban es esto de que a veces no se animan, a veces piensan que están haciendo algo mal, y entre ellos, ¿no?, mirar también las propuestas que hacen, a veces en la misma localidad, a veces en otras localidades de la provincia, les permitió también animarse más, animarse a generar propuestas, a no trabajar solos, porque en esto sí, como el resultado tenía que ser una propuesta integrada, o por allí la conocen como interdisciplinaria, sí o sí tenían que contactar con algún otro docente, trabajar con ese apoyo de otro colega y trabajar en conjunto, ¿no?, en la construcción. Creemos que ese fue algo importante de recuperar. Y bueno, y después algo que también en esos desafíos de las prácticas se quedan pensando los docentes es cómo avanzar, ¿no?, cómo profundizar, cómo complejizar los saberes en esto que están enseñando en un grado, ¿no?, cómo complejizarlo a los grados superiores. Y en eso vamos a trabajar en función de estos materiales curriculares que vienen por ahí a dar ese marco que están solicitando. Creemos que hay mucho por delante, pero también hay mucho trabajo de parte de los docentes, de las escuelas y de los equipos. Estamos comprometidos con la educación digital. Así que bueno, queremos agradecer por acompañarnos, por escuchar. Y bueno, Luz, nos dirás el tema de los tiempos. No, venimos bien con los tiempos. Yo de escucharlos, por ahí me interesaba conocer un poco. Voy a hacer la primera pregunta, pero además voy a invitar al resto que está acá también a hacer preguntas o comentarios a propósito de la presentación que nos hicieron los compañeros. Por ahí, desde la perspectiva del trabajo docente, quizás es la perspectiva desde donde miro y observo y hago investigación. Bueno, ¿cómo encontraron desde esa perspectiva los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo, la pregnancia, ¿no?, de estas propuestas que incorporan el uso de las tecnologías no como una herramienta didáctica, sino como una propuesta pedagógica mucho más integral? Bueno, ¿cómo han encontrado eso en ese ciclo de formación, ¿no?, desde la educación superior? Pensaba eso mientras los escuchaba. Sí, está interesante. Por ahí contamos para los que son de otras provincias. Nosotros en el nivel primario tenemos distintos tipos de escuelas en los cuales también este trabajo docente, ¿no?, toma distintas dimensiones, características, y hay otros espacios que se generan para producir juntos, ¿no?, para pensar, reflexionar. En el nivel primario tenemos, bueno, las escuelas de jornada completa tienen ese espacio ya destinado, y las escuelas comunes se genera lo que en la provincia le llamamos las bandas horarias, que son espacios institucionales en los cuales hay encuentros entre docentes. Nosotros nos vimos como desafiados a poder entrar en esos espacios de alguna manera, o con la propuesta que se nutra allí de ese lugar, para que puedan generarse las propuestas integradas o interdisciplinarias. Esas bandas horarias las organiza cada institución en función de los horarios, ¿no?, de los docentes. Entonces puede haber encuentro entre docentes de lengua, que estén dando lengua, que estén dando matemática o que estén dando arte. Creemos que con ese espacio ganado en las escuelas ha sido mucho más fácil poder entrar. Incluso los horarios en los cuales realizábamos los encuentros y los talleres eran en esos horarios. Era artesanal igual el trabajo, pero se podía ir, que permitía que ellos avancen también, ¿no?, que no se queden solo con el encuentro, sino que puedan seguir trabajando en equipo para cumplir, ¿no?, el desafío, ¿no?, y pasar las etapas de ese juego que les propusimos realizar. Sumo a lo que comentó recién Vale, que requerían acompañamiento las docentes, ¿no?, las y los docentes permanente, y nosotros pudimos trabajar muy bien en ese sentido. Teníamos un equipo de tutores y estábamos siempre dispuestos a tener charlas por Zoom, por Meet, les respondíamos los correos electrónicos,
Es decir, teníamos una acción de acompañamiento permanente. Creo que si no hubiese sido así, no hubiese funcionado, porque se sentían como muy expuestos, especialmente con los kits de robótica, que era toda una novedad y que tiene toda una complejidad, más allá de que las actividades con las cuales trabajamos eran muy sencillas, eran básicas, les diría. Siempre empiezan las dudas, ¿no? Toqué esto, ¿qué pasa? Se traba, lo que pasa en la práctica, ¿no? Las variantes, distintos tipos de suelo, funciona de un modo, funciona de otro. Entonces estuvimos ahí siempre. Y otra cuestión clave, bueno, eso fue el trabajo de Valeria y el equipo de ella, la organización en regiones. Es decir, ahí hicimos la decomposición del problema, no enfocamos toda la provincia de La Pampa completa, sino que hubo una serie, digamos, de ideas en relación a cómo dividir el trabajo, ¿no? Cómo enfocar todo este trayecto por regiones, ¿no? Por un conjunto de localidades con ciertas características comunes, ¿no? Y eso también me parece que fue una fortaleza de este ciclo formativo. Ahí Vale compartió, miren, el Padlet, donde las y los docentes fueron publicando los trabajos que iban realizando en el aula, documentaban la experiencia con videitos, por lo tanto, para documentarla también hacían uso de herramientas digitales, ¿verdad? Y se generaban como espacios de codiseño, de participación entre estudiantes y docentes. Y después hubo una evaluación de todo este proceso mediante una rúbrica que tiene cierta complejidad, que fue siguiendo todo el proceso y les íbamos dando una retroalimentación, que eso también está bueno como para ir mejorando, ¿no? Cuestiones que a veces se pasan por alto, por esto que yo les decía hoy de que hay 3 dimensiones como mínimo que analizar, ¿no? La disciplinar, por ejemplo, el que estaba en matemática, la pedagógica y la tecnológica, ¿no? Siempre están de algún modo articuladas cuando trabajamos con tecnologías. No sé si Vale, ¿querés agregar algo más? No terminaba, quería terminar de pasar el Padlet, pero es muy grande, como que no terminó. Son muchas propuestas, porque en realidad la idea era que no solo cuenten cómo lo van a hacer, o sea, qué van a hacer, sino cómo lo hicieron, y que registren las voces de los estudiantes. Por ahí van a ver que dice por ahí rectángulo, porque esto que decía Juan, se vieron las áreas, ¿no? Del trabajo integrado, se vieron las áreas matemáticas, ciencias naturales, educación vial. Bueno, se vio. Y lo que planteaba de la rúbrica también fue, por acá está, retroalimentaciones finales, fue también importante para ellos sentir ese acompañamiento, ¿no? En la evaluación también, de una manera que podamos construirlo y retroalimentarlo, y que se pueda ir mejorando esa propuesta, ¿no? Desde una mirada de la evaluación formativa, ya que íbamos acompañando cada paso, estuvo interesante. Así que bueno, cualquier cosa después compartimos si quieren este Padlet, pero hay muchas cosas para mirar, que es muy rico el trabajo que han hecho los docentes. Otro tema clave que le sumo a lo que aportó Vali, un poco a la muestra que está acá en el Padlet, es el tema del compromiso, el entusiasmo. Hicimos un equipo, es decir, estaba parte del equipo del área de tecnologías y parte del equipo de Valeria. Hicimos un equipo entre 2 áreas diferentes del Ministerio de Educación. Esa articulación entre áreas potenció, porque las personas, justo los perfiles que fueron seleccionados, eran perfiles como motivadores, comprometidos, y eso también tiene que ver. Si uno no comunica ese entusiasmo, ¿no? por contribuir a los aprendizajes, ¿no? De modo articulado, gradual, es muy difícil, ¿no? Si uno se pone, no sé, medio serio, formal, distante del tema y empieza a explicar a los docentes que ya están abrumados de otros problemas, es muy difícil lograr. Así que hay también factores emocionales, no todo es tan racional, y se necesita también de estar abiertos, sensibilidad, escucharlos. Siempre tratábamos de escuchar, había un espacio donde ellas nos decían, nos sucede esto, nos pasa esto otro, tenemos tal dificultad, esto nos gusta, esto otro no, esta herramienta nos parece potente, esta otra es dificultosa, y a partir de todo eso que escuchábamos, nosotros ahí hacíamos como ajustes, ¿no? Como una reingeniería de la propuesta, y cada vez iba mejorando más, pero era una construcción colectiva. No era porque nosotros la teníamos tan clara en realidad, teníamos intenciones y un plan firme, pero no teníamos los detalles de lo que sucedía en cada contexto, ¿no? Claro. Ahí, Julio Corimayo, no sé si querés tomar la palabra o preferís que yo sea la lectora de tu pregunta. A ver si se desmutea. Bueno, leo, hacen un comentario y una pregunta en
en el chat. Se puso, dice textual, se puso en una diapositiva la cantidad de docentes que participaron y también la cantidad de estudiantes donde tuvieron impacto, y pregunta si podrían comentar cómo se logró medir ese impacto, o si han hecho alguna medición en particular. Sí. Bueno, como les comentamos, como fue sufriendo modificaciones, eran muchos docentes, entonces la primera instancia fue totalmente virtual, y la segunda etapa fue con los talleres. La forma que hemos ido encontrando, ¿no? Porque todavía lo estamos haciendo, este relevamiento, porque la propuesta finalizó en diciembre, o sea, hace poquito que ellos terminaron de llevar adelante este proceso. También lo hicimos a partir de la última jornada institucional o de las jornadas institucionales que tienen los docentes, en los que por allí poníamos algún instrumento para recuperar voces, poníamos también documentos para que sean abordados en esas jornadas, porque ahí también tenemos que pensar en lo que es la movilidad docente y cómo un docente que hoy está en un grado, mañana está en otro, todo lo que tiene que ver con esa complejidad de la movilidad docente, que también creíamos que en las jornadas institucionales era como un espacio adecuado también para poder llevar tanto los materiales, la propuesta, como para que los docentes puedan contar cómo impactó este trayecto. Así que uno fue ese, a partir de las jornadas institucionales, las últimas del año, y otro es todavía lo que nos falta este año hacer, ¿no? Que es como también un acompañamiento a esas propuestas, porque hay que ver este año cómo se reinicia el año, si hay nuevos desafíos. Obviamente la idea es que haya nuevas propuestas, ¿no? Que se generen con los docentes, y también es un desafío para nosotros poder acompañar, ya que como fue universal, ¿no? Es más complejo hacer un seguimiento, pero recuperamos las voces de allí. Bueno, vos, Juan, tenías algunas voces, pero bueno, no las pusimos también, sí, algunas entrevistas o en encuentros con docentes íbamos recuperando el impacto. Como decíamos, todavía creemos que falta acompañar esto porque recién inicia, y es importante cómo le sumamos los materiales curriculares, que era por ahí lo que también estaban solicitando, ¿no? Para agregar a lo que decía Vale, si bien yo no estoy en la Dirección de Educación Primaria, recuerdo que había un trabajo muy interesante de articulación con los directivos de los colegios y los coordinadores, ¿sí? Quienes estaban monitoreando permanentemente, y tenía que ver cómo se implementaba esto en la práctica, en qué grado de división y con qué grupo de alumnos, qué cantidad de alumnos, quiénes eran esos alumnos, etcétera. Y a partir de ese raconto, que puede ser no exacto, ¿sí? Siempre hay muchas variables en juego, logramos esos guarismos, esos números. Sí, los coordinadores para nosotros son los supervisores para muchas de las provincias. Así que sí, los coordinadores también estaban involucrados en la propuesta, incluso estaban en las aulas virtuales, estuvieron también en los talleres, y los directivos, Juan, también estaban. Porque creíamos que si bien hay que llegar a la práctica, al docente, al aula, también los equipos de gestión es necesario que coordinen estos espacios que hablábamos de bandas horarias, espacios institucionales, para que los encuentros entre docentes se generen y el equipo, ¿no?, funcione, el equipo de trabajo funcione. Por eso también estaban involucrados. Por allí se sumó, también veo que se sumó la directora general de Educación Primaria. Hola, Maru, ¿cómo estás? Bien, había alguien que levantó la mano, pero no pude. Sí, no, yo tampoco pude ver quién, no sé si fue circunstancial o no. Si no, yo no levanté la mano, pero ¿puedo preguntar? Sí. No, ahí me interesó mucho cuando pasaron la diapo donde aparecía el tema disciplina, pedagogía y tecnología. Y me gustaría ver si pueden describir un poco cuáles serían las lógicas propias de cada uno de esos espacios y cuáles son los puntos de intersección y diálogo. Eso por un lado. Ahí hay una terminología y hay unos conceptos que movilizaron
que son distintos a lo que usan en la denominación del proyecto con saberes digitales y también con lo de educación digital. Es un poco teórico, más conceptual, pero me gustaría que escucharlos en relación a ese uso, ¿no? Vale, ¿querés que responda yo? ¿Sí? Bueno, en principio, muy buenas tus preguntas, tus dos preguntas. Si me llevo a olvidar una en el camino porque me entusiasmo, me lo recordás. Empiezo con la última, ¿sí? En este caso, la diferencia en el sentido amplio, ¿no?, entre educación digital y saberes digitales es que cuando hablamos de saberes digitales, tomamos a la tecnología como objeto de conocimiento, ¿no?, como contenido. La tecnología es la protagonista. Y cuando hablamos de educación digital, lo decimos en un sentido mucho más amplio, donde la tecnología también puede transformarse en un medio, ¿no? Un medio para un fin. Si se trabaja, ahí te voy a articular las dos preguntas, si se trabaja de modo integrado, estas tres dimensiones que decíamos hoy en la diapo, que tenían que ver con los saberes disciplinares, los saberes pedagógicos y los saberes tecnológicos. En ese sentido, hay distintos modelos a nivel internacional, ¿no? Está el SAMR, que es un modelo latinoamericano, y el modelo TIPAC, ¿sí?, que es un modelo americano. Son modelos, o sea, metodologías, digamos, que están trabajadas desde la perspectiva teórica, que es lo que estás planteando vos, que me parece re interesante, donde ahí tenés que trabajar en la formación docente, bueno, como todo saber nuevo, ¿no?, por etapas, ¿no?, porque no es simple, ¿no?, y a veces, de acuerdo a la disciplina que tenga el docente, por ahí puede tener un sesgo, puede prestar más atención en el saber disciplinar, suponte, y descuidar el saber tecnológico y ver solamente a la tecnología como algo incrustado, ¿sí?, como algo instrumental. Así que bueno, un poco eso. Y lo bueno de estas cuestiones, y también te lo vinculo con lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, la Fundación Sadowski lo enfoca desde el punto de vista de la tecnología computacional, es decir, todo lo que es saber digital, pero trabajarlo a fondo, por ejemplo, en los espacios de educación tecnológica de secundaria, ¿no? Trabajar en aprendizaje automático, ciencia de datos, inteligencia artificial, como saber digital, profundizar en eso. Pero también vos lo podés trabajar desde otra perspectiva, que es ciudadanía digital, que es mucho más abierta, y ahí no estaría tanto como saber digital. Ahí las fronteras son difusas. De todos modos, en estos tiempos es difícil establecer fronteras o límites muy rígidos, ¿sí?, si estamos hablando en el caso de la educación primaria, ¿sí?, en el caso de la formación profesional, en el caso de los, por ejemplo, colegios secundarios orientados a informática, ahí sí, podemos hablar un poco más estricto y cerrarnos más para el lado de saberes digitales específicos, programación, robótica, IA, etc. Espero haber aproximado algo a las respuestas que necesitaba. Gracias. No, de nada. No sé si alguien en la sala quiere hacer algún comentario, agregar algo. No sé si alguien conoce la experiencia que también quiera aportar desde su lugar. Yo les hago una pregunta a ustedes. Me sorprendí. ¿Por qué nadie pregunta por las estudiantes o los estudiantes? A ver qué dicen. A ver quién quiere responder. Sí, es un silencio total. Un minuto de silencio. No, es una pregunta... ¿Por qué crees vos que nadie preguntó? Una pregunta capciosa. No, porque generalmente hay una tradición de que cuando hablamos de formación docente, estamos como muy centrados en el docente, ¿no? En la certificación, en cuánto dura el trayecto, si es articulado con otro trayecto, etcétera, 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 y se va invisibilizando el estudiante, que digamos, entendemos que es lo más importante, ¿no?, el proceso de aprendizaje, ¿no? También se confunde, a veces hay como reminiscencias de paradigmas tradicionales que se confunde enseñanza con aprendizaje, entonces hay, lamentablemente, ¿no?, todavía hay quienes creen que porque están enseñando algo, el otro está aprendiéndolo, ¿no? Entonces hay esa disociación, inclusive recuerdan que antes se decía enseñanza-aprendizaje, ¿no?, como que formaba parte de una... Y hoy se dice de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, hay varias cuestiones en juego que tienen que ver con las representaciones que tenemos, ¿no?, con hábitos,
Y bueno, esta pregunta tiene que ver un poco con ayudar a deconstruir esto y volver a pensar un poco más, ¿no? Centrarnos un poco más, bueno, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿No? Nada, fue un poco a propósito, ¿no? Vale, si querés agregar algo. No, me quedaba pensando en las representaciones porque queríamos contarle que cuando les dijimos robótica a las docentes y programación era como que no, de ninguna manera, eso no lo voy a hacer, eso no lo sé hacer y no lo voy a poder hacer. Por ahí en cuestiones justamente más que estábamos hablando recién, más teóricas, ¿no? Nosotros consideramos que había que por eso partir de la práctica para poder entender por dónde está pensando la enseñanza el docente, cómo están esos saberes, ¿no? Atravesando su propuesta y ayudarle desde ese lugar, ¿no? Porque a veces esto de poner ciertas palabras asusta y preocupa, ¿no? Esto de la robótica, y finalmente hacían la propuesta en la que estaban incluyendo la programación, incluso por ahí lo que contó Juan de la Fundación Sadowski, utilizamos también la herramienta digital, el Pilas Bloque, la aplicación de Pilas Bloque, que es adecuada para el nivel primario, ¿no? Como uno de las tantas que hicimos, que le propusimos recorrer, y se dieron cuenta sobre el final que estaban programando, que iban a enseñar a los chicos a programar, y dejó de asustar, ¿no? La palabra, pero por ahí esto de las representaciones está bueno también para hacer un análisis aparte de qué es lo que está representándose el docente, ¿no? Sobre qué es la educación digital o los saberes digitales o la programación o todas las palabras que por ahí nosotros usamos más comúnmente y que a veces genera como ese impacto, ¿no? En los docentes. Ahí, gracias, Vale. En los Padlet que están publicados pueden ver los testimonios de las y los docentes donde dan cuenta de muchos estudiantes que están hiperentusiasmados, ¿no? Como que están trabajando con cuestiones que tienen que ver con su cultura, ¿no? Con esto de la cultura digital, ¿no? Que se sienten como que se tienen en cuenta más sus intereses, sus prácticas, sus consumos culturales. Y bueno, y se vio eso, ¿no? Mucho entusiasmo, mucha creatividad y muchos docentes asombrados porque ellos resolvían los problemas, los desafíos de modos inesperados, es decir, no solamente como estaba previsto y planificado, sino que hacían uso del pensamiento creativo, pensamiento lateral, y planteaban modos de resolver las actividades novedosas, lo cual profundizó ese espacio de codiseño, ¿no? de co-creación, para ser más específico, más allá también de las brechas digitales, ¿no? De las infancias no tan digitales. La Pampa es una provincia grande con una diversidad geográfica y sociocultural, así que no, hubo, digamos, resonancia de muchas voces que a nosotros como formadores, de formadores nos sirvió muchísimo, fue una experiencia muy enriquecedora. Ahí anda en el chat, andan preguntando si pueden compartir el link del Padlet. Eso, bueno, no sé si es posible en función de, bueno, de los asuntos por ahí de qué hay allí, digamos, Claro, eso no, ustedes dirán. sí, por ahí consultamos, ahí están los datos personales de los docentes que tenían que poner en la propuesta para acreditar y hay fotografías también de los niños que participaron y videos. Claro. Así que, bueno, consultamos de última por ahí quién es el que pide, por ahí nos contactamos y te lo compartimos con algún otro formato o de alguna manera que sea posible. Perfecto. Ahí aprovecho y les pido que completen el formulario del registro de asistencia, así también nos queda el dato y en el caso de que se pueda compartir algún material, lo compartimos a partir de los datos que ustedes vuelquen en el formulario de asistencia, si les parece. Bárbaro, me parece bien, Luz. Así la adaptamos para que sea posible socializar. Sí, vi que había como muchos videos, niños y demás, y entiendo que por ahí eso puede traer algún tipo de dificultad. No sé si hay algún aporte, intercambio, pregunta adicional. Si desde la dirección del nivel primario quieren también
dar ahí una palabra sobre qué implicó este trabajo de la provincia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente fue todo un desafío para el nivel y pensar y proyectarnos en cuanto a lo que viene, que son los diseños específicamente, ¿no? Y ver cómo trazar esos puentes para crear en el docente ese escenario previo al abordaje y al trabajo, ¿no? Ahora nos queda todo un trabajo a futuro de socializar y mediar ese diseño, pero ya con un plafón, si se quiere, donde se rompen esos primeros miedos, como dijo Valeria, del decir no sé, yo no voy a poder, y pensar que no solamente todo lo que pasa con el trabajo, con los saberes digitales, pasa a través de un dispositivo, ¿no? Eso permitió a los docentes poder, si se quiere, empoderarse y ver que a partir del trabajo, de los juegos, del trabajo desde primero a sexto grado, cómo fue ampliándose ese abanico de posibilidades para poder estar preparados para lo que viene. Un desafío para seguir trabajándolo dentro del nivel y en esto sí quiero decir también que viene como una continuidad de todo lo que se trabajó con nivel inicial, con el cual trabajamos articuladamente, y que dio sus pasos por allí con los guiones, y de ahí también nosotros proseguir en ese pasaje, en pensar entre las direcciones de nivel general algo que sea común para esos chicos que están en nivel inicial ya trabajando con las robotitas, en todo lo que hay un escenario previo y cómo eso tomarlo y potenciarlo en el nivel primario. Muchas gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, les doy la palabra a Juan y a Valeria por si quieren agregar algo más en el cierre. Agradecerle a todos y todas los que dispusieron de este tiempo para poder conocer la experiencia de la provincia y bueno, y muy particularmente a la provincia en particular, ¿no? El Ministerio de Educación, que estaba también interesado en correr la voz en ese trabajo que hicieron. Así que, Juan Pablo, Valeria, si quieren agregar algo más. Yo solamente agradecerles este espacio y la escucha atenta, y nada, y compartimos el entusiasmo por la educación, ¿no? Por la enseñanza y el aprendizaje, y me parecen repotentes estos encuentros. Nada más. Sí, también agradecerles la posibilidad de participar, a los que se sumaron. Las intervenciones estuvieron también importantes para nosotros, ¿no? De cómo podemos compartir esta experiencia y nutrirnos también de las demás provincias. Así que, bueno, agradecer a todos. Y, bueno, también en esta proyección vamos a seguir trabajando. Así que, bueno, si quieren seguir, tal vez en el sitio del Ministerio de Educación de La Pampa van a poder ver algunas otras propuestas. Tenemos varias cuestiones en proyección con formación docente inicial y formación docente continua para trabajar en estos años que siguen, ¿no? Así que, porque no es el trabajo de solo, no es que se acorte en un año, ¿no? Sino que va a seguir. Así que, bueno, gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, en un tiempito esta grabación va a estar disponible, así que se puede recuperar, sobre todo por la presentación y demás. Muchas gracias, Juan Pablo, Valeria, bueno, y a todos y todas. Adiós, gracias.